agradecer la invitación, como le comentaba a alguien antes, el típico compromiso que cuando te llaman dices, si digo que no quedo mal, pero si digo que sí sé que puedo quedar mucho peor. Entonces al final pues dije que sí, no sé muy bien por qué. Yo creo que sobran las presentaciones, pero simplemente nos acompaña vicepresidente, consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por si fuera poco también sostenibilidad, pero nos acompaña un catedrático de Historia y nos acompaña uno de los impulsores o uno de los grandes impulsores desde el campo primero de la investigación histórica y después desde el campo de la administración, desde la gestión del Cabildo, de que esto sea realidad, es decir, de que el empeño de reivindicar la figura de Juan Negrín en su tierra tomase cuerpo, y en este ejercicio, cuando tanto se habló en una legislatura de memoria histórica, pues yo creo que sí hay una demostración palpable de que la memoria histórica era necesaria y era positiva y no iba contra nadie, pues lo tenemos aquí, y ahí felicitar a quienes están en la Fundación luchando contra viento y marea, o sea, con la escasez presupuestaria para que esto continúe adelante. Yo sí quería empezar preguntándole, y me obligaré a que no nos extendamos para que puedan incorporar también las preguntas, preguntándole a José Miguel Pérez, más por su condición de historiador, ¿por qué era necesaria esta labor de reivindicación, por llamarlo de alguna manera, de la figura de Juan Negrín? ¿Era un ejercicio de justicia histórica? ¿Era un ejercicio también de justicia de Gran Canaria con uno de sus hijos ilustres, que estaba no condenado al olvido, sino condenado quizás a la peor de las condenas, que es a la de una leyenda negra que pesaba sobre él desde la absoluta injusticia? Bien, buenas noches. Yo me lo planteé siempre como un ejercicio de honestidad con la historia de nuestro país, con la historia de España. Si consideramos lo que ocurrió en torno a la figura de Negrín, donde el denuesto y la maledicencia hasta los extremos más inimaginables marcó siempre, desde ya la propia guerra civil, muchas de las afirmaciones que se hicieron y del supuesto saber común que se hicieron sobre Juan Negrín, creo que el conjunto de la historia de España, no solo por la trayectoria de quien fuera primer ministro en España, sino también por lo que ocurrió en esos años, merecía y merece, en mi opinión, que se cuente la verdad de lo que vamos conociendo que sucedió. Y yo creo que ese ejercicio de honestidad, con la búsqueda de la verdad histórica, va a contribuir a dar buena salud a la sociedad española, una buena salud en heridas que todavía algunos han decidido que no se cierren. Y creo que la única forma de poder afrontar con honestidad y con realismo lo que sucedió es sencillamente enfrentar las cosas como ocurrieron, no ocultándolas, no enterrándolas y no trastocándolas, y desde luego no teniéndoles miedo, y mucho menos miedo a que esto vuelva a suceder en forma de enfrentamiento o a revisar lo que ocurrió por parte de mucha gente en el pasado. Todo ocurrirá malamente si la memoria no se rescata adecuadamente. Yo lo vi y me lo enseñó en primer lugar en torno a la figura de Negrín en el año 1976 Tierno Galván, que fue la primera personalidad que en Canarias vino a dar una conferencia sobre lo que él recordaba de Negrín. Luego lo escribió en parte en un librito que hizo que se llamaba Cabo Suelto. Lo dio en una conferencia en la Universidad de La Laguna, en el Paraninfo, a Paraninfo reventado, y en las charlas que tuvimos posteriormente con él. Lo hizo Juan Rodríguez Toreste en el año 86, 10 años después, también en colaboración con lo que entonces era la incipiente realidad universitaria en las Palmas de Gran Canaria, en el colegio universitario. Me vino a ver un día a la universidad, me dijo, mira, hay una figura que sigue siendo maldita en mi partido, que no es bien vista en Canarias, pero yo estoy empeñado
en rescatarla. Estoy organizando, por el aniversario correspondiente, una jornada en su conmemoración, de acuerdo con Carmelo Artiles, en la presidencia del Cabildo. Vamos a traer a una serie de personas relevantes que bien le conocieron o bien que han estudiado su obra: Javier Tucel, Juan Marichal, Manuel Tuñón de Lara, José Prat, fueron algunos de los que vinieron en aquel entonces, y me pidió colaboración para ayudarle desde el punto de vista académico a aquello. Le presté toda la que pude y creo que aquellas jornadas, que están en el archivo de Televisión Española, porque las vi grabadas en su día, fueron muy buenas. En el año 96, 10 años después, quien dirigía entonces en el Gobierno de Canarias la Dirección General de Universidades, me planteó iniciar una colección sobre figuras canarias concretas, y empezamos por la de Juan Negrín. Yo le encargué ese trabajo a Manuel Tuñón de Lara, que había sido maestro mío, a Ricardo Miralles, que era discípulo entonces de Manuel Tuñón de Lara, un catedrático del País Vasco, y a Nicolás Díaz Chico, en la parte, en fin, porque es catedrático de Fisiología, de la misma especialidad que Negrín. Y se publicó por primera vez en Canarias una obrita, que creo que sigue siendo muy útil, sobre Negrín. A partir de ahí vino un montón de bibliografía y de historiografía que hablaron de Negrín y su tiempo, y han dado un giro copernicano a las percepciones que se tenían. Yo tengo apuntado aquí un montón de ejemplos de lo que fue la manera de vilipendiar a Juan Negrín, desde, en fin, la opinión de los franquistas hasta de los propios republicanos, sean socialistas, comunistas o anarquistas. De todo hay como ejemplos, ¿no? Se metieron con todo lo que ustedes se pueden imaginar, no solo con su tarea política, se metieron con su vida personal, hasta extremos también terroríficos, ¿no? Hay incluso un ejemplo de Besteiro, muy significativo, que si da algún tiempo se los comento. Pero me gustaría leerles un breve trocito de una carta de la escritora Martha Hellrom. Como saben, había sido mujer, o era mujer por aquel entonces, o lo sería pronto, de Hemingway, y en una carta que le escribe a Eleanor Roosevelt, a la mujer del presidente entonces de Estados Unidos, le dice lo siguiente: me descubro pensando en Negrín continuamente. Esta carta está escrita en el año 1939, concretamente en el mes de febrero del 39, una época muy difícil. La ha publicado ahora, por cierto, Paul Preston en su reciente libro del final de la guerra, cuya lectura recomiendo a todo el mundo, porque es excepcional. Me descubro pensando en Negrín continuamente. Negrín me parece un gran hombre, y no puede dejar de serlo ahora. Y resulta muy extraño y conmovedor pensar en él, que desde luego nunca quiso ser presidente de nada, empujado por los acontecimientos y por la historia a una posición que ha cumplido heroicamente, mejorando constantemente y con más aciertos en circunstancias cada vez más desfavorables. Antes era un hombre brillante, alegre y un poco perezoso, con fuertes creencias y quizá demasiado sentido del humor. Al parecer nunca tuvo miedo y amaba a sus amigos y sus ideas sobre España. También le encantaba comer, beber y simplemente vivir. Ahora ha crecido tanto que te da la impresión de que está hecho de un tipo de piedra indestructible. Tiene una jornada laboral de 20 horas y en España parece estar al mando de todo él solo, como si con sus dos manos cada mañana lo pusiesen todo en su sitio e impartiera orden. Me gustó esta carta porque, primero por ser de quien es una persona, una escritora muy interesante. Creo que lo mira además con la distancia de una cronista de la guerra extranjera, pero sobre todo porque viene a coincidir exactamente con lo que se ha ido viendo de él desde una visión bastante más objetiva. Repasando notas, encontré una frase que voy a decir de dónde es, lo cual es bastante poco académico y desde luego nada intelectual, pero teniendo en cuenta los tiempos que vivimos y dónde suele acudir las nuevas generaciones a buscar de documentación, pues si uno va a la Wikipedia maldita y pone Juan Negrín, que por cierto alguien debería decirles que actualicen un poco, porque lo último que dice es que el Cabildo está impulsando que se cree una sede para la fundación y ahí muere. Pero había una frase que me llamó la atención y que dice: se incorporó tardíamente a la política. Y yo recuerdo que algún que otro artículo he escrito sobre aquí el protagonista José Miguel Pérez diciendo que también se incorporó tardíamente a la política. A partir de la figura de Negrín, pero también en los tiempos que estamos,
llegar tarde a la política o llegar a la política cuando se llega con una formación, en el caso de Juan Negrín, nadie discute una formación de eso que llamamos humanismo, enriquece la política o al final la persona muy formada acaba perdiendo enteros cuando se mete en el día a día de la política? Pues, a ver, Juan Negrín efectivamente llegó tarde a lo que es una dedicación plena a la vida política, a la vida institucional, pero su inquietud era desde muy joven. Yo creo que antes incluso de salir para Alemania a estudiar, muy jovencito, con 16 años, él tenía contacto con los miembros del Partido Republicano Federal, con la gente de Franchi Roca, y de hecho en las cartas que están ahí y que le envía otro amigo de él, que era Simón Benítez Padilla, le expresa, en fin, sus recuerdos, sus buenos recuerdos sobre lo que eran estas ideas progresistas en Canarias, y desde luego empieza a contarle y a narrarle el descubrimiento que está haciendo sobre las ideas democráticas y socialistas que están conociendo en Alemania, ¿no? Bien, yo creo que por tanto Negrín es un hombre con inquietudes políticas sólidas y es además parte de una generación que en un momento determinado en España considera que ha llegado la hora de dar el paso adelante para dedicarse a militar políticamente y además se comprometen con una determinada formación política, él y otros muchos, ¿no? En concreto en aquel entonces, finales de los años 20, con el propio Partido Socialista. Si le seguimos en el tiempo de la República, fíjense, hay cosas que no suelen ser muy apetecibles por parte de los que escriben libros de historia y sin embargo son muy importantes desde el punto de vista político, ¿no? Una de ellas es el presupuesto de cualquier administración. No verán por ahí muchos manuales, muchos libros de historia del presupuesto en España o en cualquier otro ámbito administrativo, sea en Europa o sea en algún territorio más reducido, en alguna administración más reducida. Sin embargo, Negrín, cuando llega a las Cortes, lo primero que hace es entrar en la Comisión de Hacienda y es el presidente de la Comisión de Hacienda de las primeras Cortes Españolas de la República. Si repasan ustedes la tarea que hace ahí, como miembro de la Comisión de Hacienda y como presidente de esa comisión, a la hora de debatir el primer presupuesto de la República, yo me lo trabajé porque me dediqué a analizar el presupuesto de educación y el de sanidad, de paso. Es una tarea espectacular, es decir, no es posible encontrar un debate del nivel intelectual tan interesante en etapas previas, e incluso diría en etapas posteriores, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que Negrín, que junto con la carrera de medicina, junto con sus estudios de química, había tenido estudios además de economía, pues da un ejemplo de que efectivamente una persona cualificada, preparada, evidentemente podía afrontar un tema que en principio podía ser tan áspero o digamos remitido a los especialistas en ámbito presupuestario económico, ¿no? Y luego no digamos, lo que desplegó a lo largo de lo que le tocó vivir, tanto en el Ministerio de Hacienda como su tarea al frente de otras responsabilidades ministeriales y sobre todo ya en la presidencia del gobierno, ¿no? Yo, creo que no es solo su talla intelectual, es también, lógicamente, su carácter, el que le llevó a desempeñar el puesto de la forma en que lo hizo. Pocos hombres de Estado, yo hablo ya de mujeres, hombres de Estado hemos tenido en España en el siglo XX, pero este sin duda es uno de ellos. Y cuando hablo de hombres de Estado, hablo de hombres de Estado con mayúsculas. Y la reconciliación del Partido Socialista, y se lo pregunto como al secretario general del partido en Canarias y miembro de la Ejecutiva Federal, ¿la reconciliación del Partido Socialista con la figura de Juan Negrín es plena o todavía queda alguna laguna que superar, algún recelo? Yo creo que quizá lo que falta ahora mismo es más conocimiento de la figura de Negrín. Plena en el sentido institucional dentro del partido sí lo es, puesto que en un congreso se, hicieron las debidas paces, ¿no? Y tuvimos nosotros además el honor de hacer la propuesta que fue además aprobada por unanimidad de todo el Congreso del Partido Socialista, ¿no? Pero costó, no fue sencillo. Había recelos de toda índole, había yo creo que en gran medida llevados
en primer lugar, de la influencia de determinados procesos que llegaban desde las líneas del tiempo de aquellos años de la Guerra Civil y de la posguerra, de Largo Caballero, de Prieto, no digamos de Besteiro, y luego, bueno, y de otros personajes que no tienen nada que ver con el Partido Socialista, porque a Negrín le arrearon de todos lados, y, en fin, hubo que convencer mucha gente. Aquí la tarea de quienes estaban en la Fundación Juan Negrín fue importante. Y luego, sin embargo, una vez que las cosas se fueron aposentando y tomando cuerpo, yo creo que, en fin, en estos momentos no se cuestiona, para nada, al contrario, pero tampoco hay un conocimiento exhaustivo. Y de hecho, nos decía un responsable de la Fundación Pablo Iglesias, pero esto además es un problema de la meseta, no es un problema del Partido Socialista ni del caso de Juan Negrín. Digo de la meseta porque se conoce muy poco lo que hay fuera de la meseta. Se asombran de ver esta fundación, este edificio, estas circunstancias y tal, y dicen, es que ni siquiera la gran fundación de Pablo Iglesias tiene este tipo de instalaciones y este tipo de reconocimientos, ¿no? Pues así, si viajaran un poco por España, se darían cuenta de muchas cosas, ¿no? Antes de pasar a algunas preguntas sobre el área educativa, sí permito un apunte de algo que comentó alguien por aquí y no señalo demasiado. Y se lo digo al vicepresidente del Gobierno y sabiendo que estamos ya en el tramo final del mandato, que de alguna manera quede atado y bien atado, y la expresión no me gusta por sus antecedentes, el respaldo institucional, y al final eso es respaldo económico, de la comunidad autónoma del Gobierno de Canarias a fundaciones como esta, y que no quede al albur de que quien esté en el gobierno de turno tenga o no simpatía ideológica, o incluso que sepa o no sepa quién era Juan Negrín y la labor que se está haciendo. O sea que sí. Yo sé que los presupuestos ya están hechos, pero pensando en el próximo mandato... Sí, pero afortunadamente tenemos el Cabildo, y lo digo con reconocimiento al Cabildo. Cuando ideamos, en la etapa en que yo lo presidí, lo que podía ser la sede, que entre otras cosas era una tarea ineludible si queríamos realmente traer a España la documentación de Juan Negrín. La documentación de Juan Negrín incluye no solamente su archivo más personal, sino que aquí hay una parte del Estado, de la historia de España, de la historia del Estado en España. Y ahí dentro, en esa cámara acorazada que tenemos, pues están desde los mapas de los frentes de guerra del Estado Mayor del Ejército Republicano, por desenrollar, está en fin, el libro de oro de lo que sería el oro de Moscú, y está, pues, digamos, el estado de una serie de años que tenía que venir a España. La familia, lógicamente, optó porque llegara a Canarias. Costó mucho convencer a los ministerios de Cultura, a varios ministerios de Cultura, de que esto fuese así. Y peleas hubo por activa y por pasiva. Al final hubo un ministro de Cultura que lo entendió muy bien y que finalmente colaboró muchísimo, ¿no? Yo recuerdo en fin, que esto fue una batalla ya afortunadamente pasada, y hoy, tanto en el archivo de Salamanca como aquí en Canarias y como en la propia sede parisina, hay copia de estos documentos. Pero la tarea del Cabildo fue importante. Esto era un recinto que, como saben, había sido un antiguo cuartel militar, luego caja de reclutas, que quizás muchos nos tallamos aquí por primera vez, y era luego una especie de sede abandonada. Cuando yo llegué al Cabildo, esto había sido parte de la escuela de folclore, luego había sido un taller de empleo y estaba hecho un cochafisco. Total que, en fin, la espléndida realidad de hoy fue, pues oye, vamos a darle una utilidad, y nada mejor que esto para esa labor que nos parecía importante de cara a lo que es el conjunto de la memoria y de la cultura española y canaria. Esto es la realidad que tenemos, y luego el Cabildo siguiente, el que ha presidido Bravo de Laguna, creo que ha estado en la inteligencia de que lo que en su día pensamos que era, oye, esto tiene que ser exactamente igual que la Casa Museo Pérez Galdós, es decir, que pase quien pase por el Cabildo, don Benito es don Benito, que la Casa Museo Lenín Castillo en Telde, que pase quien pase por el Cabildo, Fernando Lenín Castillo es quien es, se esté o no se esté de acuerdo con sus ideas y tal, y afortunadamente estas cosas han salido así, y confío en que sigan siendo así. Sé que hay gente que ha, en fin, objetado algunas cosas, porque todavía siguen teniendo en la memoria las viejas ideas sobre Negrín, ¿no? Pero esto se va curando poco a poco. Ahora ya sí plenamente al vicepresidente y sobre todo consejero de
educación y universidades. ¿Me puede explicar cómo se consigue en un mandato con recortes presupuestarios, impuestos desde Madrid y asumidos también desde el Gobierno de Canarias? ¿Cómo se puede conseguir una legislatura en apariencia tan pacífica en el mundo docente? Porque la experiencia era que coger en la Consejería de Educación era un marrón absoluto, era someterse a conflictos continuos, a huelgas y demás. Y era además la experiencia del socio del gobierno con el que han estado, que era la Coalición Canaria. ¿Cómo se obra ese milagro? A ver, yo creo que hemos estado, como todo el mundo sabe, ante una legislatura muy difícil. No se esconde. En materia educativa, además, marcada por dos elementos terroríficos. Por un lado, por una caída de recursos que no tiene precedentes, dado además el nivel de responsabilidad y de competencia que tenemos y de exigencia. Y en segundo lugar, una legislatura que paradójicamente tenía buenos elementos para producir acuerdos, y voy a decir por qué, y ha sido todo lo contrario en el conjunto de España, ¿no? ¿Por qué digo buenos elementos? En noviembre de 2011, concluyendo el mandato del anterior gobierno y siendo ministro Gabilondo, en una reunión que tuvo con todas las comunidades autónomas, a la que fuimos nosotros, también en una conferencia sectorial, se aprobaron dos documentos por unanimidad de todas las comunidades autónomas. El primero era un diagnóstico de la educación española comunidad a comunidad, y el segundo era una especie de acuerdo de las líneas, las grandes líneas por las que tenía que discurrir la educación española a 2020, especialmente en materia de formación profesional. Si yo hubiese sido el ministro de Educación siguiente, hubiese utilizado ese punto de entrada para hacer funcionar el sistema educativo de entrada. Y ocurrió todo lo contrario. No ha habido fórmula de llegar a algún acuerdo. Sin embargo, en Canarias hemos tenido la experiencia de haber experimentado todo lo contrario. Y yo creo que esta ha sido la clave. Dialogar y tener muy claro una cuestión que es ineludible. En Canarias, para nosotros, y creo que en general para el conjunto de la política educativa, como no es un asunto solo ni fundamentalmente de la administración educativa, como la educación no es un asunto solo de la vida política, de la gestión política, que también, sino que educar hoy es responsabilidad de todo el mundo, es responsabilidad de las familias, de los padres, de cualquier persona a lo largo de toda su vida, es responsabilidad de los ayuntamientos, de los cabildos, de los gobiernos autónomos, es responsabilidad también del Gobierno de España. En definitiva, el hecho de formarse y de formar es una responsabilidad compartida por todo el mundo, esto en el mundo moderno. Por tanto, si no hay una base de mínimo común denominador, cualquier acción que intente orientar la política educativa desde un gobierno está llamada al fracaso. Eso lo teníamos claro cuando empezamos la legislatura y lo pusimos por escrito, negro sobre blanco. En las líneas de objetivos principales, el tercer objetivo que figura ahí es la necesidad de obtener en Canarias un acuerdo básico sobre las maneras de plantearnos la gestión educativa. Y se hizo, y hablo de tres momentos que hemos tenido la suerte de experimentar y de vivir, ¿no? Primero, planteamos a los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias que intentaran establecer un diagnóstico en contacto con el conjunto de la sociedad y de la comunidad educativa y que fuera capaz el Parlamento de presentarle al Gobierno un diagnóstico compartido. Durante más de un año, una comisión específica del Parlamento en esta legislatura estuvo trabajando este tema. Pasaron por el Parlamento personas de todo tipo, profesionales, representantes de las comunidades educativas, en fin, expertos, etc. Finalmente se llegó a un acuerdo que está recogido en un dictamen sobre la situación de la educación en Canarias, que nos entregaron. Para nosotros eso fue fundamental, porque ese dictamen se aprobó por unanimidad. El segundo momento fue cuando le presentamos al Consejo Escolar de Canarias una propuesta del Gobierno y de la Consejería para que el Consejo Escolar, que es la representación del conjunto de los agentes educativos en Canarias, de todos, pudieran, si lo querían, pilotar el intento de lograr entre todos los agentes educativos un gran acuerdo político, social y económico por la educación en Canarias. Le presentamos un documento donde nosotros
nos prestábamos a acompañarles, no a protagonizar esa tarea. Y efectivamente, fue bien acogido y durante también un año entero el Consejo Escolar, de acuerdo con todo el mundo, llegó a lograr que ese pacto se formalizara y se firmara en Canarias. Y se nos trasladó. Es un tocho considerable, muy bien construido además no solo en sus fines, es un documento que proyecta la política educativa en Canarias hasta el año 2020 y que lo hace además por cada uno de los niveles educativos y por cada una de las modalidades educativas. Y finalmente, y haciéndonos eco de lo que ha sido en su día una iniciativa popular de ley, pues colocamos ese acuerdo y sus contenidos en el articulado de lo que fue la Ley de Educación Canaria que se aprobó el año anterior, que es la primera ley autonómica de educación. Bien, este es el esqueleto, la estructura. Y luego viene el día a día, por lo menos de la parte nuestra, de la experiencia nuestra, de miles de reuniones en todos los ámbitos, con todo el mundo que tiene algo que decir de la educación, con los directores y directoras de todos los centros, con los sindicatos, con todo el mundo. Se ha ido con el propio Consejo Escolar, cada año planificábamos el curso y lo entregábamos al Consejo Escolar, el Consejo Escolar nos devolvía lo que pensaba y se le volvía a contestar, y al terminar el año le entregábamos la memoria del año, y lo hemos hecho curso a curso, y lo hemos hecho además al finalizar el último curso como balance general. En el Parlamento hemos hecho lo mismo, presentamos cuál era nuestra manera de entender la gestión pública de la educación en Canarias, y año a año hemos ido llevando no solo la parte del debate presupuestario específico, sino el programa de cada curso, y nos hemos sometido a ser evaluados de lo que ha ocurrido cada curso. Ayer se celebró la última comisión de educación de esta legislatura y a iniciativa del Gobierno lo que se llevó fue la comparecencia para que enjuiciaran lo que había sido nuestra manera de entender lo que se había hecho. Yo creo que en definitiva hemos respondido desde el punto de vista democrático a lo que debe ser una sociedad, creo que madura en este terreno, pero por otro lado es esencial, en mi opinión, el nivel de grado de acuerdo al que se ha podido llegar. Y sé que se piensa de manera muy distinta y sabemos y somos conscientes de que cada vez hay posiciones más encontradas y más radicalizadas. Y no vean ustedes estos días en algunos de los temas que estamos viendo con enorme asombro cuando nos plantean que los niños tienen que ser evaluados de aquello que llaman explicar con asombro la creación del mundo por la divinidad. Imagínense eso lo que va a conducir desde el punto de vista de la contestación. Canarias tiene entonces motivos para desterrar ese San Benito de que tenemos un sistema educativo que consume muchos recursos y que está absolutamente desconectado después de lo que demanda el mercado, de la demanda laboral, que es una de las quejas sistemáticas y sobre todo que se ha reforzado a la medida que veíamos el porcentaje o la tarta, el pedazo de tarta que se comía en la educación y que se come en los presupuestos, y después tenemos una tasa de paro absolutamente dramática. A ver, hay dos cuestiones que también nos parecían claras desde el principio. Primero, la idea de que el sistema educativo es malo, de solemnidad en España, en Canarias y en todas partes. Esta especie de lugar común, creencia común de que esto es así, que se ha instalado en la conciencia colectiva, sobre todo en muchos medios de comunicación, sin someterlo a criba de ningún tipo, y esto ha condicionado mucho, evidentemente, no digo el aprecio que se tiene por la educación, sino de alguna manera el poder seguir avanzando en algunas cosas. Voy a poner un ejemplo. Todo lo que voy a dar son datos del Ministerio de Educación. En el último documento de datos y cifras del Ministerio de Educación se publica cómo están los estudiantes de bachillerato en Canarias en relación con los de otras comunidades a la hora de titular. ¿Vale? Pues miren, Canarias está por delante de comunidades como la siguiente: Valencia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Cataluña, Extremadura, Andalucía. Canarias está delante, los estudiantes canarios de bachillerato están mejor en tasas de titulación que los de todas esas comunidades. Sin embargo, si escuchamos por ahí muchas afirmaciones, estamos a la cola de la cola de la cola. Podíamos dar datos, insisto, no nuestros, sacados de estadísticas ministeriales recientes,
para comentar algunas de las circunstancias en que se encuentran los resultados de la educación en Canarias. Y en mi opinión no estamos mal. Ni la educación española está mal, en líneas generales. Sus resultados son perfectamente equiparables a los resultados de los estudiantes de Suecia, de Francia y de Estados Unidos. Y yo invito a cualquiera a contrastar datos, cifras o lo que sea preciso. ¿Quiere decir que estamos en una situación fantástica? Ni hablar, ni hablar. Pero no estamos en la situación de desastre en que se ha querido creer que estamos. Estaba viendo estos días, ahora que tenemos que afrontar de nuevo las pruebas de la dichosa PISA, algunos comentarios y muchos titulares de periódicos diciendo que España está a la cola de PISA, ¿verdad? España está en la media de los países europeos de PISA en resultados. Cualquier estadístico lo puede comprobar. PISA tiene un nivel de análisis estadístico sobre 500 puntos. Nuestros resultados oscilan entre 5 o 10 puntos sobre 500 por debajo de la media europea. O lo que es lo mismo, estamos a 1 o 2 puntos de la media en España. Esa es la realidad. Y además hay comunidades españolas que están muy por encima de la media europea en resultados. ¿Por qué se dice entonces todo lo contrario? En mi opinión se ha hecho de forma deliberada, porque como saben ustedes, en política hay una estrategia muy clara cada vez que se quiere legitimar algo, que es deslegitimar todo lo anterior, aunque sea acudiendo a medias verdades, a falsedades o a lo que sea. Bien, esto es claro. Por otro lado, efectivamente, hemos tenido en España, y ahora me centro más en la cuestión de los estudios y de la formación profesional, el dato siguiente. España es el país de la OCDE, junto con Irlanda y Corea del Sur, que ha progresado más en los últimos 50 años en materia educativa. Esos son datos de la OCDE, no son datos de España ni del Ministerio de Educación español. Este es un dato muy relevante. Ahora bien, todo ha venido extraordinariamente lastrado, entre otras cosas porque hemos empezado más tarde que la inmensa mayoría de los países europeos en el proceso de modernización. Y esto se paga, evidentemente. Y luego en materia de formación profesional, siempre en España se concibió que la formación profesional era el sitio al que iba aquel que no podía ir a la universidad o al bachillerato. Craso error. Esto está cambiando. Hasta tal punto está cambiando que en esta legislatura en Canarias se ha logrado por vez primera que el número de estudiantes que están cursando formación profesional es superior al número de estudiantes que están cursando bachillerato. ¿Esto es relevante? Pues es tan relevante que es uno de los grandes objetivos que se ha marcado para el conjunto de España el Ministerio de Educación, el de antes y el de ahora. Se ha conseguido en Canarias. Para entrar en determinadas especialidades de formación profesional se exigen notas de corte que, en fin, están por encima casi del sobresaliente. Cuando hicimos en esta legislatura al principio el Plan Trienal de Formación Profesional 2013-2016, fuimos isla por isla. Nos reunimos con todos los agentes económicos y sociales isla por isla. Nos reunimos con todas las administraciones de cada isla, ayuntamientos y cabildos. Se les pasó una encuesta detallada y concreta para que en esas reuniones nos hicieran llegar cuál era su visión del contenido de las líneas de titulaciones, en definitiva, de cuál debería ser el plan que necesitaba cada una de las islas, cada uno de los territorios insulares en materia de formación profesional en función de sus peculiaridades y de su propia realidad económica. Con esa base de consulta y de acuerdo, formulamos el plan trienal. Y eso ha permitido, entre otras cosas, que Canarias en esta legislatura tenga más alumnos de formación profesional que nunca en toda su historia y que a pesar de la baja de recursos que hemos experimentado, que luego si quieres podemos hablar de cómo son, en estos momentos haya más de 10.000 alumnos que al principio de la legislatura en los centros de formación profesional. O lo que es lo mismo. No creo que sea exactamente la mala cualificación de las personas los que esté provocando principalmente el problema del desempleo entre la población joven en Canarias. Y es verdad que queda mucho por hacer en materia de cualificación, pero los que están cualificados no por ello están desempleados.
Las causas del desempleo están en otras circunstancias. Y por ir a lo más reciente, ¿por qué la oposición frontal a la reforma universitaria impulsada por el Ministerio de Wert, cuando al menos el argumentario del gobierno central es, oiga, es que estamos aplicando el mismo modelo que en la mayoría de países europeos? Bien. A ver, el Partido Popular ha tenido la experiencia de la LOMCE en materia de enseñanza no universitaria, donde ha habido una bronca generalizada, y en materia de reforma de la ley universitaria lo que ha hecho es eludir el Parlamento. O sea, no se ha atrevido a hacer una ley de reforma de la educación universitaria. Y entonces lo que ha venido haciendo, y lo que está haciendo, es una reforma legal sin contar con el Parlamento, a base de reales decretos. El primero que ha salido es justamente el que afecta a la reforma de la estructura de las titulaciones. Ahora vendrá otro sobre las acreditaciones del profesorado, vendrá otro sobre las maneras en que se aprueban y crean los centros universitarios en España, destinados sobre todo a flexibilizar las medidas para la creación de universidades privadas, etc. Bien, con respecto a este primer Real Decreto, insisto, no ha tenido el Ministerio la posibilidad de pasarlo al Parlamento porque no ha querido, y por tanto no es el fruto de un debate político, tampoco es el fruto de un diagnóstico hecho con rigor, ni en relación a lo que ha ocurrido en España tras todo el proceso de implantación de los acuerdos europeos que terminaron en la deriva del sistema de Bolonia, ni con el procedimiento de revisión que ese sistema de Bolonia está siguiendo en estos momentos en todos los países europeos. Entonces lo que se ha hecho es una propuesta muy forzada de última hora en la que han montado un caos que si se llega a materializar está lleno, en mi opinión, de disparates. Porque el problema no es tanto si la carrera A o la carrera B tiene que durar 3 años o 4 años. El problema es que lo que tenga que salir de esto tiene que venir como consecuencia de que se reflexione y se analice bien, una vez que concluya, por cierto, esta etapa de implantación de las nuevas estructuras universitarias en España, si realmente este es el camino o no, y que se haga junto con el resto de los países europeos, qué es lo que está ocurriendo. ¿Tiene sentido que un estudiante que quiere trabajar como abogado solo en 3 años curse la carrera de Derecho? Y que eso pueda ocurrir en una universidad y en otra tenga que ocurrir en 4. Eso es lo que está ahora mismo aprobado por parte del Ministerio. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pueden exigirle a un estudiante que estudie Derecho que curse la carrera en 4 años y en la Universidad de La Laguna 3 años. Y ambos serían graduados en Derecho. En teoría y según el Ministerio, así tendrían los que tienen menos estudios 2 ventajas. Primero, más barato les saldría a la familia y segundo, más posibilidades de trabajo porque llegarían antes al mercado laboral. Esas son las explicaciones del Ministerio. Esas son las explicaciones del Ministerio. Yo les recuerdo lo siguiente. Cualquier estudiante de una universidad española tiene pagado el 85% del coste de su carrera, cualquiera, rico o pobre. El 15% restante o se lo paga el propio estudiante o su familia o se lo pagan las becas. Y estamos en un tiempo donde las becas se han desplomado para ese 15%. Se han desplomado en España. Nosotros tuvimos la experiencia del año pasado a este año en que el número de becarios de la convocatoria autonómica, es decir, de las becas que da el gobierno autónomo, se elevó en casi un 50% de un año para otro. Es decir, dimos un 50 y pico por ciento, un 53% más de becas que el año anterior. ¿Por qué? Porque no las obtuvieron en las becas de la convocatoria ordinaria del Ministerio. Y segundo, por tanto, no le sale más barato a la familia, le sale más barato en todo caso a las administraciones públicas y por ende justificamos el recortazo que se ha producido en la dotación a la que se ha llegado. No olvidemos que la Universidad Española en estos 3 años ha perdido 6.000 plazas de profesores. 6.000 plazas de profesores. Y en segundo lugar, el segundo argumento que se plantea por parte del Ministerio, bueno, que efectivamente nos aproximamos a la realidad europea. La realidad europea varía. Italia, Alemania, Francia, según. Y lo que puedo decir es que aquellos países donde el 3+2 está implantado, hay una fuerte revisión. Pero yo creo que en todo caso, no es cuestión ahora mismo de si son 3 o son 4. La cuestión es acertar con lo que tenga que venir. Todavía no ha concluido la etapa, es decir, los ciclos de las generaciones,
de los chicos que están terminando en el conjunto de las universidades españolas esta nueva estructura. Cambiar eso, porque cada uno haga lo que le parezca, a mí me parece un desatino incomprensible. Y ese desatino, y quiero cumplir con el horario marcado por los anfitriones, ese desatino es fruto de la ignorancia, es fruto de que primaba un criterio de austeridad y que había que recortar, contener el déficit, o hay una carga ideológica. Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo, porque el ministro Wert no es precisamente un hombre ducho en materia educativa, y lo ha demostrado con creces. Nosotros tuvimos las primeras discusiones con él cuando se planteó la LOMCE, y aquello fue terrible, porque colocaba en el primer renglón del preámbulo de la nueva ley cuál era la finalidad de la educación, y se olvidaba de que eso está escrito en la Constitución. Venía a cambiar lo contenido en la Constitución y entendía que la finalidad de la educación es crear personas adecuadas para el sistema productivo. Eso es lo primero que decían los primeros renglones del proyecto de la LOMCE, con el que nos peleamos, no puedo decirles hasta dónde, ¿no? Luego, leyendo algunos de las perlas que se han hecho en la reforma de los currículums, yo ayer exponía en el Parlamento un ejemplo del programa de filosofía de primero de bachillerato, en metafísica. No tiene desperdicio. Y le ruego que le echen un repaso, porque lo hemos hablado con nuestros compañeros de filosofía. Es la relación que tiene la metafísica con los proyectos empresariales. Y eso hay que ponerlo en contenido y ponerlo en criterios de evaluación. El método metafísico y su impacto e influencia en un proyecto empresarial. No sé si los proyectos empresariales tienen que ver con la metafísica, pero los filósofos a mí no me lo explican. Y yo tampoco lo entiendo muy bien. Bueno, colocado eso quiere decir que efectivamente hay mucha ideología detrás. Claro que hay ideología, esto es ideología. Esto que acabo de contar es pura ideología. Bueno, pero luego está la otra circunstancia, y es primero la falta de rigor. Y esto molesta mucho. La falta de rigor de un ministerio cuando tienes encima decisiones tan importantes es que se te cae de las manos que se pueda tomar una decisión tan alegremente sin fundamento alguno. No hay el menor rigor en esta afirmación. Y luego hay intenciones, digamos, más, ¿cómo les diría? Intenciones más puñeteras. Y perdón por la expresión. ¿Cuáles son? Pues favorecer la conversión de algunas iniciativas universitarias privadas en chiringuitos baratos, que se les puede llamar universidad, pero que fundamentalmente a lo que están dirigidos es al negocio. Y no les quiero contar lo que puede costar hoy un máster en la Universidad Española para cualquier estudiante durante un año. Si tiene que pagarlo durante 2 años, pues chico, el que lo pueda pagar se va a ir a una privada, porque encima ocurre lo que ocurre en la propaganda, ¿no? Porque casi nos estamos aproximando en algunas circunstancias. Tenemos los máster más caros de muchos de los países europeos, mucho más caros que en Francia, por ejemplo. Antes de dar paso a las preguntas, una última al político, pero también al catedrático. En el mundo universitario, visto desde fuera, siempre alguien decía, no, es que los docentes son una casta especial y no sé qué. Ahora lo que está de moda es decir, no, es que los políticos son una casta especial. Quien ha estado en el mundo docente aguantando ese San Benito y ahora en el mundo de la política, ¿cómo se le queda el cuerpo? En fin, yo formo parte de una profesión en la universidad y fuera de ella, donde la gente todos los días abren centros educativos, colegios, institutos y de todo lo demás, y la verdad es que nunca me he considerado ni he considerado a estas personas, al profesorado, que lo sean, y ahora menos. Es decir, ahora, si hay un momento donde el profesorado ha dado la talla, en su inmensa mayoría ha sido ahora, porque no he hablado de los resultados, y si ustedes me lo preguntan yo se lo contesto con datos, pero en Canarias todos los grandes resultados de las grandes variables educativas han mejorado. Y uno dirá, ¿mérito del político? No. Mérito del tío que está en el aula, y la señora, y el maestro y la maestra, todos los días en condiciones muy complicadas. Condiciones que no solo se dan allí dentro, sino que son las que vienen de fuera. Los entornos, que son muy complicados. Lograr mejorar en esas circunstancias es muy difícil.
Por tanto, mi respeto a todo el colectivo docente, porque como, por supuesto, en todo gremio hay de todo, ¿no? Pero en su inmensa mayoría hay gente comprometida y entregada. Yo no conozco una actividad profesional cuya actualización profesional en materia de formación sea tan amplia como la que se tiene, por ejemplo, en el ámbito docente. Más del 70% del profesorado no universitario se recicla desde el punto de vista formativo en Canarias todos los años. ¿Hay algún colectivo, podríamos decir el colectivo médico, se puede aproximar en esa cifra? Pero no hay ningún colectivo profesional, ni en el mundo público, ni en la empresa privada, que se aproxime a eso. Y sin embargo, eso ocurre aquí, está ocurriendo así. Y luego en el ámbito político. Yo creo que de esta crisis, quizá uno de los peores, de las peores secuelas, es el apaleamiento del sistema democrático y de la democracia. Y no eludo la responsabilidad de los representantes públicos ni de los partidos políticos, de nada. Pero aquí quien se va de rositas, quien no sale en los papeles, son muchos que están detrás de las principales causas y resortes de esta crisis y que están mucho más allá de la vida de la representación pública. Eso no exime para nada en absoluto, en mi opinión, la responsabilidad que tenemos todos los que circunstancialmente estamos ahí un tiempo, los que llevan más tiempo, los que deben llevar a los que vienen ahora. Creo que efectivamente y saludablemente vienen tiempos de cambio profundo y espero que así sea. Espero que así sea en este tipo de circunstancias y de comportamientos, pero me preocupa mucho que cierta frustración nueva termine solicitando cirugía de hierro como ya ocurrió en otros momentos. Y en mi opinión, insisto, el sistema democrático que se construyó en España, con todos sus defectos y con todos sus problemas, no está precisamente tan fuerte para poder resistir buena parte del vapuleo al que está siendo sometido de todos lados. Porque además es el gran chivo expiatorio. Y otros que estaban ahí, ¿dónde están? Me preguntaban el otro día unos médicos, y lo he contado muchas veces, cabreados con la corrupción política. Y es así. Pero yo les preguntaba a ellos, ¿ustedes van de congresos y de viajes? Sí. ¿Y quién se los paga? Los laboratorios. ¿Y qué recetan? No, lo digo porque esto está instalado. Como si no pasara nada. Aquí, como no nos pagan, pues... yo sí quería abrir un turno de intervenciones. Si alguien se anima, hagan el favor de que se anime alguien, o si no me obligan a mí a seguir. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Hay un micrófono disponible, pero yo creo que nos oímos perfectamente. ¿Nadie? Desde el punto de vista institucional, acaba una legislatura, me informa, y tú lo has comentado ahora mismo, que has tenido una comparecencia parlamentaria. Cuestión no muy usual, me parece que no debe ser muchos los responsables que han dado gestión en la comisión correspondiente, pero todos los que estamos de alguna manera cercanos aunque estemos jubilados algunos, pero estemos cercanos a la educación, hemos echado en falta dos cuestiones, o varias de ellas, ¿no? Una primera tiene que ver con poner en valor la metodología. Hoy has diseccionado los procedimientos que se han seguido para lograr un consenso suficiente como para que no se produjeran los conflictos habituales que se produjeron en legislaturas anteriores. Eso no lo hemos puesto en valor, no es un tema que se ha puesto en valor desde el punto de vista de la trascendencia de esa metodología, de la metodología para llegar a ese consenso. También yo pienso de que otra de las cuestiones que hemos echado de menos es algo que has puesto aquí hoy, que es poner en valor el trabajo de aquellos que están en el primer frente de batalla, los más cercanos al alumnado, y que por las circunstancias que perfectamente conoces han sido yo no diría los grandes maltratados, sino los grandes sacrificados de esta etapa en que los recursos han sido escasos y por lo tanto ha habido que aumentar el número de horas y disminuir el número de posibilidades de preparar trabajo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, has añadido una cuestión que también es importante, y es que, a pesar de todo, han sido los que han seguido dando el paso para
mejorar la metodología de trabajo y el propio desarrollo de la tarea diaria. Esas cuestiones me parece a mí que había que haberlas puesto en valor. Yo creo que has tenido un muy buen equipo de hombres y mujeres que han estado ahí, y eso también es, sin duda alguna, un mérito tuyo. Y también echaba de menos, y se lo comentaba antes a algunos de los compañeros que están en ese equipo, el que de esa serie de cuestiones no se ha hecho una comunicación fuerte como para que lo próximo que ocurra no sea el retroceder, sino el avanzar en ese sentido, es decir, comunicar adecuadamente el trabajo. ¿Entiendes? Pienso que mira, empiezo por lo segundo y voy a lo primero. Siempre, 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 y ahí están las hemerotecas, por nuestra parte, hemos resaltado que aquí el actor principal es el personal que todos los días está en los centros educativos. Siempre. Yo lo he dicho siempre, 1000 veces en el Parlamento, siempre en los medios de comunicación, siempre. Siempre. Y se los he dicho a ellos cara a cara en todas las reuniones que hemos tenido, en todas, desde el primer año hasta el último. Bien. Sobre la primera cuestión, yo creo que aquí hay profesionales de la comunicación, saben que tengo un defecto extraordinario y además, bueno, cada uno es como es. Me decía el otro día un director de un medio, de una radio, dice, mira, muy bien y tal, pero a ti te falta escenario. Bien, si a mí me falta escenario, pues seguramente entendamos lo que es escenario, ¿no? Es así, y es así, y es así. Ahora, también estoy convencido de que hagamos lo que hagamos, lo que viene después no tendrá antídoto ninguno para seguir avanzando o para seguir retrocediendo. Da igual. O sea, yo viendo hoy lo que es la realidad de la norma educativa que rige este país, de los conflictos que tenemos, de la clase de conflictos que tenemos, de la historia de la asignatura de religión, por poner un caso que me preguntaban antes en los medios. Pero ¿dónde vamos? Es decir, la ley educativa actual hay que interpretarla como un retroceso anterior a la ley de 1970 en muchos aspectos. O sea, hemos vuelto a una etapa que desde el punto de vista de los contenidos legislativos, de los contenidos normativos, nos retrotrae a tiempos pretéritos a la ley de Villar-Palasí, del año 70. Es que en pura técnica jurídica toda esta reforma educativa se va a hacer larga. A mí se me oye bien, ¿no? Se va a hacer larga. Que se está grabando, ¿eh? Entonces ya no dirá que se va a hacer gárgara, ahora lo de más fino. Y se va a hacer larga porque desde el punto de vista de técnica jurídica no tiene vida y además en todo caso va y no se proyecta sobre una realidad social que es la que se está viviendo. En consecuencia, para mí eso va a durar poco. Y ya que debemos hacer un homenaje al doctor Neirín, vamos a hablar de temas económicos que tienen que ver con todo esto. Es que yo estoy también convencido de que toda la programación económica que ha hecho este gobierno se va al traste. ¿Y por qué se va al traste? Porque no se está proyectando sobre un futuro. Lo que se está haciendo es lisa y llanamente lo que nos mandan a hacer. ¿Quiénes nos lo mandan a hacer? Los que tú dices que se van de rositas por un lado y la Comunidad Económica Europea o la Europa de los grandes por otro. Entonces, mi inquietud a mi edad no es lógicamente el porvenir, sino la convicción que tengo de dos cosas que voy a llevarla a un reduccionismo. ¿Quién va a resolver el desempleo en este país? Las empresas. ¿Cuándo? Cuando ganen dinero. ¿Cuándo ganarán dinero? Cuando la imposición fiscal sea notablemente más baja y sobre todo más equitativa. Y entonces, en ese momento, ese factor determinante de todo lo demás va a ser, y termino, elevando definitivas las conclusiones, como decimos en el mundo del derecho. Uno, esta reforma educativa no le ha interesado a nadie. Todo el mundo sabe lo que tú has dicho ahí subliminalmente. Y por tanto, el país es muy grande. Y esos grandes poderes que se dicen que van a dominar todo esto y que es un negocio puro, y tú lo sabes, de la privatización de la enseñanza, etcétera, esto se va al traste, el país no lo quiere. Y el país vota, lo hará cada 4 años, pero el país vota. Y en el plano económico, todo ese programa que yo cada día, y leo los 2 periódicos para enterarme, como le estaba diciendo antes a Tony, yo tengo que leer El País y El Mundo porque no sé en qué país estoy si no leo un mundo y el otro, porque son cosas bien distintas. Hay una cosa en común entre ellos,
Y es que todo el mundo está convencido de la provisionalidad de la acción de gobierno que estamos viviendo. Eso es terrible. Esto casi más que una pregunta es una reflexión en voz alta. Sí, sí, no, yo comparto con respecto a la parte económica que efectivamente no hay ninguna experiencia en la historia económica europea de que políticas similares a estas dieran buenos resultados. No la tenemos. No fue la política que triunfó en el siglo XX, no fueron las respuestas que se dieron después de las grandes crisis económicas de los años 20. No fue eso lo que ocurrió, todo lo contrario. Por tanto, hay evidencia histórica de que estas salidas no llegaron a ningún lado, al contrario, complicaron más las cosas. Y yo creo que está ocurriendo así, pero esto no sucede porque haya poco conocimiento, ni porque en el lugar común del pensamiento alemán entiendan que el pánico a la inflación traerá soluciones totalitarias, como tienen instalado algunos todavía en la cabeza. Más bien fue lo contrario. Pero esto es así, quiero decir, esto no es por un problema de conocimiento histórico, esto es un problema sencillamente de que aquí hay algunos que se están llevando la parte del león. Eso es así, en el terreno concreto, en el terreno internacional y en el terreno geopolítico. Ahora, dicho eso, efectivamente esta ley tiene punto de llegada, porque es que se firmó un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de que se la cargaban desde que el PP saliera del gobierno. Es verdad que el PP ha intentado atarla y bien atarla, es decir, ha establecido una serie de mecanismos jurídicos para complicar mucho las cosas. Bien, así todo se desandará. Lo que pasa es que en el camino, esta normativa nueva que genera desigualdad profunda en una sociedad que estaba acostumbrada a una mayor equidad en materia de igualdad de oportunidades, que genera muchas complicaciones innecesarias a mucha gente, que genera también retrocesos desde el punto de vista de lo que son los, digamos, saberes que tienen que nutrir la formación de las personas, que ahí lógicamente se producen grandes estancamientos de nuevo. Esta circunstancia que, insisto, está siendo ya lesiva para estas generaciones y está siendo lesiva para todos nosotros, quiero decir, están implantando cosas con incluso derroche de recursos públicos que no van a ningún lado, y me refiero a esto que llaman la formación profesional básica, un derroche y una dilapidación de dinero que encima es europeo. Bien, ahora bien, esto hay que cambiarlo, pero ¿cómo lo cambiamos? En mi opinión, nunca sin un grado de acuerdo básico, porque si lo que vamos a hacer es quítate tú que me pongo yo y hago lo contrario o hago otra cosa y punto, esto no tiene arreglo. Creemos que es necesario, y es necesario ahora, no ya cuando vengan las elecciones a partir de las elecciones generales, que haya un mínimo común denominador de acuerdo. Y en esa línea yo creo que estamos intentando trabajar todos los que creemos en que en España es necesario ese mínimo común denominador. Un mínimo común denominador que garantice, primero, restañar el derecho a la educación y profundizarlo tal como se recoge en la Constitución, volviendo a unas cotas elementales de igualdad de oportunidades donde nadie pueda ser excluido de antemano de nada. Segunda cuestión, donde haya un trabajo por la calidad y por la excelencia educativa que vincule a la inmensa mayoría de la población y no a 4 élites. Me decía Pepe Moya el otro día que el gran diseñador del sistema finlandés no preparó el sistema para que Finlandia tuviera el mejor sistema educativo en comparación con los demás. No. Simplemente lo preparó para mejorar la situación educativa de la mayoría de la población de Finlandia. Y eso es lo que debe ocurrir aquí. Hace que lo logró, ¿eh? Sí, pero es que... Esto es la calificación más alta que te reclaman para ocupar una... Sí. Es decir, que aquello que aquí vivimos tradicionalmente con el ingeniero de camino de mi época y tal y cual, en Finlandia te quedas, vamos, lo conozco hasta cierto punto, te quedas impresionado. Sí. El valor que tiene socialmente. Sí. Bueno, hay 2 peticiones, no sé si hay alguna más. Las menciono por el orden que las he visto, don Rafael Álvarez y don Aníbal, que como creo que es el tesorero, después nos va a invitar a todos aquí. Si partimos de la premisa que estamos en un momento de punto de inflexión, que se avecina un periodo de convulsión histórica similar al del periodo entre guerras europeo, la Segunda República, donde por entonces el voto fue centrífugo,
me planteo el siguiente dilema, a ver cómo lo ves, pero cómo lo ves más allá de las citas electorales de 2015, los liderazgos en Ferraz, en un panorama nacional europeo. En ese contexto, donde va a primar la desigualdad social, el empobrecimiento colectivo, hemos asistido al derrumbe de las clases medias, no podemos temer que a la vuelta de 5 o 10 años el marco histórico que sobreviene haga que la socialdemocracia como respuesta política sea escasamente apetecible, y que sea, al fin y al cabo, a efectos prácticos, una respuesta aguada y que pierda lo que ha tenido los últimos 30 años, por ejemplo, en España, tanto con la época de Felipe González como José Luis Rodríguez Zapatero, la vocación mayoritaria, en cuanto que, en definitiva, la sociedad española va a acontecer, a mi juicio, a una posibilidad de tendencias sociológicas no más extremas, pero que se alejan del centro, y la socialdemocracia a la postre es una opción centrista, si me permite la licencia. A ver, esto da para mucho, da para mucho, y va mucho más allá sobre las perspectivas de la socialdemocracia o del socialismo democrático. Yo creo que estamos en un tiempo de gran transformación, de gran giro de la historia, y es muy complicado saber por dónde va a ir el tiempo venidero, ya no en el medio y el largo plazo, sino en corto plazo. Porque además el problema es que todo cambia a una velocidad que no tiene precedentes en cambios anteriores, ¿no? En grandes giros históricos, la velocidad que estamos experimentando ahora en los cambios son siderales, ¿no? Y podría poner 1000 ejemplos, pero yo terminé así mi última clase en la universidad, poniendo ejemplos de lo que eran las velocidades de los cambios a los que asistimos. Les pongo uno solo porque lo repito 1000 veces, y lo entiende nuestra generación, pero a la gente más jovencita le cuesta situarse. ¿Qué significa hoy que no haya distancias, ni temporales ni espaciales, para comunicarnos? Pues algo muy distinto a lo que ocurría en nuestra juventud, donde la distancia era total. Hoy, de forma instantánea, el mundo se comunica. Y cuando digo el mundo, hablo de cualquier ser humano. Se puede comunicar, no hay barreras a esto. No hay barreras para destruirnos. O sea, hoy, desde el siglo XX, la humanidad puede destruir el planeta 20 veces y desaparecer el planeta. No hay, en mi opinión, grandes dificultades para imaginar un mundo de transformaciones que afectan a todas las condiciones de la existencia humana, a todas las condiciones. A veces cuando discutimos en las aulas, oye, ¿qué significa esto de que la gente avance y progrese desde el punto de vista intelectual, fisiológico, etcétera, ¿no? Hombre, es que usted me está hablando a mí de cambios que no son naturales, sino que son artificiales. Yo les cuento a los alumnos, oye, y si resulta que nos meten un chip según el cual podemos procesar datos como lo procesa cualquier ordenador, hacer cálculos, etcétera, etcétera, ¿qué ocurrirá? Es que eso es artificial, porque es artificial, pero no lo hacen seres humanos. Es un proceso tan natural como otro cualquiera, y eso va a ocurrir. O sea, vamos a ir a un mundo de prótesis por todos lados, ¿o no? Y no es difícil imaginar lo que va a ocurrir. Desde la Segunda Guerra Mundial para acá, todos los grandes cimientos, las grandes bases de las grandes transformaciones materiales se pusieron y se están desplegando. Lo que pasa es que se despliegan cada vez a mayor velocidad. Y luego vivimos momentos concretos donde nos planteamos batallas terroríficas que generan lo que tú comentas, ¿no? Ayer nos decían, oye, hay que gastar 45 millones de euros en Canarias para atender a los enfermos de hepatitis C. Debe estar contentísimo el laboratorio que produce las pildoritas de Marras, ¿no? Debe estar contentísimo porque en España de repente ahora haya un gasto extraordinario y tremendo por esto. Hasta que esto pase a ser la pildorita del día a día, que llegará. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Primero, no sabemos exactamente esta serie de transformaciones tan hondas por dónde van a discurrir. Mi opinión, que no es mi opinión, mi impresión, yo soy muy optimista, y fíjate que estamos en una época complicada, más no poder, pero muy optimista, estamos en un momento apasionante de cambio histórico, apasionante. Yo me lo paso fantásticamente bien porque, en fin, en estos tiempos son tiempos que es para ir a leerlos in situ, ¿no? ¿Qué tiene de ventaja esta parte de mi vida en este asunto político? Pues lo dije alguna vez, yo me he pasado la vida en el laboratorio y ahora me he dicho, tú eres el experimento, te metes ahí como un ratón.
y no vean cómo me lo estoy pasando. Pero plantearnos en este sentido cuáles van a ser las fórmulas de solución política a lo que está sucediendo, creo que es demasiado aventurado. Creo que van a cambiar muchas cosas, ¿no? A pesar de la que está cayendo, a pesar de que hoy la política ha dejado de ser lo que Azaña decía que era, la más noble actividad a la que puede dedicarse un ser humano. Lo decía, me parece que fue en el año 33 o 34, en un discurso que pronunció, recuerdo, en la Sociedad del Sitio de Bilbao. La más noble actividad a la que puede dedicarse un ser humano. También decía, tiene dentro todo lo peor que puede dar de sí el ser humano, pero también pone en funcionamiento las mejores cualidades de la especie, lo uno y lo otro. Ahora, esto que le está cayendo hoy a la política, las soluciones, sobre todo las que han marcado quizás los mayores equilibrios, vamos a llamarles en las sociedades occidentales, pues no sé por dónde van a tirar, ¿no? Pero van a tener mucho que ver con respuestas colectivas donde la democracia avance y no retroceda. Y es verdad que yo creo que coyunturalmente estamos en riesgo de retroceso democrático. Don Aníbal. A mí me gustaría plantear el siguiente tema. Me da la impresión de que de los muchísimos errores que se ha cometido en todo el sistema educativo en España, es que tanto la izquierda como la derecha se ha preocupado mucho más del continente que del contenido. Es decir, estamos cambiando continuamente quién venga y quién no venga, pero a mí uno de los mayores errores que he visto es el haber, y creo que este país lo está pagando, es el haber relegado la FP a como si fuera una María dentro de la enseñanza. Es decir, aquí no se le dio nunca la categoría social que debía de tener. Aquí o se era universitario o no se era nada. Y eso yo he visto, afortunadamente, que el gobierno de Canarias en estos tiempos se está preocupando bastante. Pero yo creo que no se pone el énfasis suficiente para que la gente sepa lo importantísimo, para darle contenido social, que la gente aprecie que la FP es tan importante como cualquier otra educación. O sea, me da la impresión de que en España hay un corte brutal. O eres universitario o no eres nada. Y con respecto, otra vez, al continente, yo creo que seguimos no incidiendo en lo importante. Es decir, hacemos estadísticas diciendo, hay cientos de ordenadores por aula. A mí que haya 1 o 100, me importa 3 pepinos, si realmente no se le enseña al alumno a sacarle el jugo que tiene ese ordenador. Yo lo vivo algunas veces en mi despacho, cuando llega alguien y le encargas un trabajo y cuando le sale un disparate, es que esto lo dijo el ordenador. O sea, no se le enseña al alumno a investigar lo que dice el ordenador, a ver si es un disparate o no es un disparate. Pero no quiero quitarme de lo fundamental de mi pregunta, que es, para mí, la FP en este país. Sí. Ha hecho un 3 en 1, Aníbal, un 3 en 1. Ha hablado de la formación profesional, pero has tocado al principio el tema de los cambios legislativos en la educación española y los vaivenes, y luego has entrado en otro tema también apasionante, que es este de la incorporación de las nuevas tecnologías. No voy a eludir ninguno, y voy a ser corto. Empiezo por el principio, por los vaivenes. Hay un también lugar común de creencia en que nosotros tenemos muchas leyes educativas en España a diferencia de otros países. Miren, leyes básicas de educación tenemos la Ley Moyano del año 57, creo recordar, 1857. De ahí saltamos al siglo XX, época de Franco, 1970, la Ley Villar-Palasí. ¿Qué hubo en medio? Cambios concretos, pero no cambios de legislación básica. De la Ley Villar-Palasí, una ley hecha en la dictadura, pasamos a las dos grandes leyes socialistas, yo diría a la LOCSE, que es la ley básica del año 1990. 1990. Y a partir de ahí hay un intento de un cambio conservador por parte de la ley de la etapa del PP, de 2004, que no entra en vigor, que es la anti-LOCSE,
la ley de la derecha frente a la ley socialista. Y luego lo que le continúa, que es la ley de 2006 y esta de 2013. Esas son las leyes que tenemos. Es verdad que en la etapa democrática no ha habido forma de obtener un acuerdo básico entre las dos grandes formaciones de la derecha y de la izquierda. Básicamente porque las leyes de la derecha, la del 2004 y la del 2013, solo prácticamente la ha aprobado el Partido Popular, mientras que las otras las han aprobado todos los partidos menos el Partido Popular. Esta es un poco la realidad normativa. Pero así todo, sigue siendo una asignatura pendiente el llegar a un tipo de acuerdo de mínimo común denominador. ¿Para qué, entre otras cosas? Pues entre otras cosas para responder a lo segundo, que efectivamente es así. O sea, la formación profesional pues fue durante mucho tiempo el PPO, la promoción profesional obrera. Y a pesar de cosas meritorias que se hicieron, hoy se ha muerto, ayer me parece que se murió Licinio de la Fuente, ¿no? Que fue un ministro de Trabajo que fundó, entre otras cosas, las universidades laborales y que hizo un trabajo ahí interesante, realmente cuestionable ideológicamente, pero interesante desde el punto de vista de lo que permitió la promoción de muchas generaciones. Realmente la FP fue considerado algo de aquel que no servía para la universidad. Esto, insisto, está cambiando mucho y basta ir solo a cualquier centro de los que tenemos aquí. Pongo el caso de Cruz de Piedra, el de Agüimes, el de San Cristóbal, por ponerle 3 ejemplos, y ver algunos de los procedimientos formativos que hay allí. Es admirable, ¿eh? El otro día hicimos en Canarias 7 una experiencia muy notable, de acuerdo con la universidad, con los centros de formación profesional y con profesionales del sector de la hostelería. Hay un programa que se intenta plantear no solo en Canarias, sino en la Macaronesia, que trata de lograr que determinados productos del campo o del mar en Canarias, de estos territorios de la Macaronesia, puedan ser sujetos de puesta en producción amplia por parte de la oferta gastronómica. Es necesario darlos a conocer, averiguar primero las exquisiteces que tienen, las propiedades nutritivas que tienen, y luego prepararlos de tal forma que sean atractivos para los profesionales de la hostelería o de la gastronomía. Lo que hicimos fue, de acuerdo con un programa universitario y con un programa europeo, detectar estos productos, pues no sé, ¿cuál puede ser uno de los ejemplos? El camarón soldado, que es un ejemplo, un camarón que está por ahí, que no tenía gran demanda gastronómica y que, en fin, tiene interesantes propiedades. Ese bichito, en los centros de formación profesional, en las escuelas de hostelería de cada centro de formación profesional, en los centros nuestros, se han generado recetas nuevas, experimentando, lógicamente, sabores, propiedades, etc. Y luego, el encuentro del otro día fue con los responsables de muchos restaurantes y de, en fin, hoteles. Claro, es decir, va ganando en que el conocimiento, la investigación, se aplica luego a la actividad cotidiana en materia productiva. Y esto lo hacen los alumnos de FP. Todo lo que comimos el otro día fueron recetas hechas por los alumnos de FP. El otro día, en una visita que hicimos con la Confederación de Empresarios a los centros de formación profesional, veíamos aquí, por ejemplo, lo que era un centro de Cruz de Piedra, un centro en un sitio complicado por lo que rodea. Los alumnos llegan del Polvorín, de Cruz de Piedra, de San Francisco, de Las Reollas, etc. Bueno, algunas de las especialidades que allí se dan, automoción, puede darse también la especialidad de imagen, etc. Un ejemplo muy curioso fue un grupo de alumnos que, de acuerdo con un profesor, habían creado una empresa de reparación de coches antiguos. Los coches antiguos son de los años 60, 70, etcétera, que la gente tiene por ahí guardado. Bueno, estos alumnos les ponen un coche en perfectas condiciones de uso. Tienen en estos momentos una cartera de pedido que no dan abasto. Llevan, lógicamente, la experiencia en una empresa que se forma en ese centro integrado de FP, que es otro invento nuevo que se ha creado en esta legislatura en Canarias, un centro integrado que aúna la formación en empleo o para el empleo y la formación para educación. Y ahora salen ya a su polígono industrial correspondiente, ¿no? Ejemplos como esos tenemos así por todas las islas. Y creo que es la mejor manera de dar cumplimiento a ese objetivo de país, que es que efectivamente en formación profesional haya mucha más gente cualificada que alumnos que están haciendo bachillerato con la finalidad de ir a la universidad. Y tercer elemento, yo creo que el gran problema de la digitalización educativa
más que los estudiantes los tienen los profesores, los tenemos los profesores. Es que nuestro lenguaje es muy distinto, nuestra generación tiene otro lenguaje. Tiene otro lenguaje. Todavía tenemos los debates de los chicos si les dejamos el móvil o no en los institutos. Pero ¿cómo le va a cortar la lengua a los chiquillos? Es una batalla perdida, perdida. Eso es un apéndice de su comunicación. Otra cosa es cómo se usa, pero prohibirlo es... ¡Pumba! Me recuerda a aquello, callado todo el mundo, en los colegios nuestros, ¿no? No se puede pensar, no se puede hablar. Desde el punto de vista digital, inaugurábamos el curso escolar en un centro de enseñanza primaria hace 2 años, en Tenerife, en un barrio muy problemático. La primera clase de un profesor para alumnos que acababan de llegar, eran alumnos de 6 años, procedían de infantil. Claro, libros de texto, que era lo que ocurría antes, ¿no? Imágenes y tal, no. Todos sentados con una ordenata delante, empezando a abrir el ordenador, ¿y qué era aquello? Al lado de cada alumno de 6 años había un alumno mayor, ya talludito. Y luego los profes. Aquella era la primera clase del año. Eso se ha extendido de forma generalizada, pero insisto, yo creo que en estos momentos, en el plano de, en fin, lo que queda por hacer en el ámbito de la renovación en la tarea de aprendizaje y de enseñanza, que queda por hacer prácticamente todo. Estamos en ese momento de gran cambio en la forma de enseñar y en la forma de aprender, y entre ellos, lógicamente, está todo el cambio que introducen las nuevas tecnologías. En mi opinión, la tarea fundamental ahora mismo es el profesorado. De otra cosa, poder comunicarlo con la gente más pequeña, ¿no? Pidió la palabra, y si no hay más peticiones, la última, doña Carolina. Gracias, Paco. José Miguel, yo una reflexión y un reconocimiento, porque con la última palabra sobre el móvil, casi una provocación que no sé si voy a ser capaz de contenerme a esa provocación de la invitación de tener móvil también en las aulas, ¿no? Una reflexión sobre educación. Un reconocimiento a la Fundación, y la provocación sobre el móvil la dejamos para después, si te parece, de este encuentro, porque soy madre, una adolescente, una preadolescente y una niña de 8 años, ¿no? Pero de la adolescente y la preadolescente, en el coche, la comunicación, si quiero hacerlo, es a través del móvil, y si voy conduciendo no puedo, ¿no? Con lo cual en las aulas es más complicado, pero seguramente que habrá alguna cuestión que se pueda, digamos, ingeniar para llegar a esa comunicación, ¿no? Voy a la reflexión en materia educativa, ¿no? Decía Amelia Valcárcel que el pensamiento es la energía más sutil y más necesaria que existe, pero también la más cara. Y para generar esa energía necesitamos todo un sistema educativo completo y toda una sociedad que fuera capaz de pagar ese coste. Y creo que ese pensamiento de Amelia viene muy bien a esta charla de educación, porque yo creo que estamos ahora mismo en un estadio en donde hay un convencimiento social de la importancia y necesidad de la educación y de la formación en todo tiempo y en todo lugar. Pero creo que como responsables políticos, y yo pertenezco al mismo partido que tú, y desde luego no soy sospechosa de no militancia, creo que como responsables públicos, como militantes de una organización, en cierto modo siento cierto aroma de fracaso por no haber sido capaz de conseguir en todos estos 30 años de democracia un consenso de un mínimo común múltiplo, digamos, en materia educativa. Porque es verdad que los avances en materia educativa han venido con gobiernos socialistas, es verdad. Es verdad que el último gobierno socialista, Ángel Gabilondo, lo intentó, al menos intentar un mínimo de acuerdo, pero tampoco fue posible. Ahora hay un acuerdo de mínimos, pero que excluye al partido actual de gobierno de que en el próximo mandato, la próxima legislatura, cambiar esa ley. Es verdad que tú nada más empezar el gobierno, te escuché, este va a ser un gobierno, a diferencia de los demás, de ciclo corto. Y parece, por los acontecimientos que va a ser. Pero yo creo que el reto que tenemos por delante en materia educativa es ser capaces de construir un consenso mínimo. ¿Ha sido posible en Canarias? Creo que si es posible en Canarias, podemos ser la espita, el estandarte, que podemos llevar también ese consenso a nivel educativo en este país. Canarias exporta buenas ideas,
exporta a nivel de toda España, a nivel federal, una buena gestión en materia educativa, cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente. Yo me siento satisfecha y orgullosa de haber sido parte, en este caso, del actual Gobierno de Canarias, de poder haber sido partícipes de esos consensos, aunque no se sepan, que creo que se saben. Una de las primeras ejecutivas que tuve con Alfredo Pérez Rubalcaba nos decía que por muchas cosas buenas que hagamos, quizás la gente no estaba en disposición de escucharnos, no por la gente, sino por nosotros mismos. No creo que eso sea el caso, porque es verdad que se ha hecho una fantástica gestión y que lo que hay que hacerla es repetirla cada vez más, que de alguna manera irá entrando. Esa es la reflexión, no sé si osada o no, pero la quería decir aquí en este foro. Y un reconocimiento a donde estamos, a la Fundación, a los que fueron, a los que son y a los que serán protagonistas de que esto sea posible. Por supuesto, al protagonista principal, que fue Juan Negrín, ¿no? Pero también a los que han trabajado desde la sombra, algunos desde el olvido, para que esto sea una realidad. A los voluntarios incansables que están aquí y voluntarias incansables para que esto sea posible. Pero también a las instituciones que lo han hecho posible. El Cabildo en el mandato anterior tuvo un papel muy importante con tu presidencia, pero también la ha mantenido honesta. Y me parece que hay que ser justa y generosa en reconocerla. Y siendo importante lo que se ha hecho, me parece que es mucho más importante, o no tan importante, pero muy necesario lo que queda por hacer. Es verdad que se ha hecho un camino muy importante, pero el mantenimiento de esta sede, de esta fundación, dándole contenido, es muy importante. El Cabildo, he dicho en este mandato también, creo que ha estado a la altura. El Gobierno actual ha estado a la altura y creo que es justo y digno reconocerlo. Y quizás ese colofón al papel de Cabildo en el anterior mandato y en este sea el reconocimiento que va a tener lugar al final de este mes como hija adoptiva a Carmen Negrín. Creo que es la continuidad de la pervivencia y del reconocimiento y el cariño a la figura de Juan Negrín, en este caso en su nieta Carmen Negrín. Muchas gracias. Sí, no sé si hablar del móvil. No, bueno, estamos concluyendo. A ver, creo que es necesario, como decía antes, que haya un acuerdo básico. ¿Por qué no se consigue esto? No se consigue, entre otras cosas, porque no es que haya una discrepancia concreta en esta área que pueda estar maldita, sino que hay en España todavía divisorias que no están superadas. Que vistas desde fuera de España causan un poco de estupor, ¿no? Un poco de estupor. El mismo debate que hay sobre la presencia o no de la enseñanza religiosa, esto no te lo encuentras en otros países. No te lo puedes encontrar en otros países, y menos en el cambio curricular que se acaba de hacer, ¿no? Esto te lo imaginas, en fin, de una manera un poco extraña, ¿no? Pero ¿por qué en España sí? Pues porque hay una historia detrás y unas divisorias que están ahí todavía, mentales, ideológicas, sociales. Y eso ocurre en general piensa que hasta la llegada de la democracia, en España no había educación pública, no había un sistema de educación público. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. No había un sistema como tal. ¿En manos de quién estaba toda la educación en España? En manos particulares, básicamente de la Iglesia. Y luego, algunos concretos iban a los grupos y a algún instituto. Pero el grueso de la educación no estaba en el sistema público de educación. Y eso, estamos hablando hace 30 años. Con esas raíces es complicado, pero yo confío en que llegado el momento, y va a ser muy complicado, porque aquí se cruzan ahora mismo líos por todas partes, ¿no? Se cruzan los líos ideológicos con los líos territoriales, ¿no? Vean ustedes la bronca que hay en Cataluña. O sea, en Cataluña se ha montado un follón, que es un problema español por el asunto del idioma y de los alumnos que solicitaban idioma en castellano, y fíjense ustedes lo que ha ocurrido en datos. ¿Cuántos alumnos han solicitado en virtud de la LOMCE ser alumnos de enseñanza exclusivamente en castellano en donde hay lenguas cooficiales? Galicia, Valencia, Cataluña, etc. 30. En Cataluña 5. 15 en Valencia. Esa es la realidad de los datos. Se ha hecho un problema nacional donde no lo había. Las denuncias antes de la LOMCE, que tanto se alardearon en algunos medios y que el PP contó en Cataluña,
Eran seis alumnos en toda Cataluña en todo el tiempo que reclamaron en los tribunales que no podían tener acceso a una enseñanza en castellano. Y de eso hicimos un problema nacional. Entonces, esas heridas va a costar cerrarlas. Yo cuando hablo con la consejera catalana, que para más INRI encima está denunciada con solicitud de cárcel, de incapacitación política y de multazo, pues vamos a ver quién cierra eso ahora, ¿no? Pero estoy convencido que con todo ese tipo de problemas, las soluciones son más fáciles que crear problemas. Así que bueno, y que el PP tiene que entrar por ahí, porque algún día se impondrá en el PP, no lo digo por intuición, lo digo porque la primera vez que fuimos al Senado, a la comisión del Senado que hace el estado de la educación de las comunidades autónomas, me tocó al lado un individuo que había sido secretario de Estado de Educación del PP en otro tiempo. Y cuando le pregunto, oye, ¿y esto? Dice José Miguel, ni un renglón, ni una palabra se debe a mi pluma. Pero yo estoy en el partido que estoy. Pero ¿y esta ley? O sea, la gente que sabe de estas cosas, ¿cuántas veces nos han planteado los colegas de otras comunidades del PP no aflojen? Que yo no puedo. Claro. A mí en la propia mesa de la conferencia sectorial, ¿no? Quiero decir, esto tiene salida y tiene solución. Es verdad que cada vez las cuestiones se han radicalizado más. Ponía antes el ejemplo porque se tensan mucho las cosas, ¿no? Se están tensando mucho y hay algunas comunidades donde los enconos son complicadísimos. El caso de Madrid, eso no lo vivimos aquí o no lo viven los de Aragón, por ejemplo, pero en Madrid, tengan en cuenta que en Madrid casi la mitad de la enseñanza es concertada. Ha desaparecido el sistema exclusivamente público y se está produciendo allí un taponazo muy fuerte, ¿no? En cuanto a los móviles, mira, de manera muy simple, y no lo digo yo porque crea en eso desde el punto de vista de la fe, igual que la imprenta en su día generó un cambio extraordinario en aquello que ya lo había introducido, que era el lenguaje oral, y donde cambió hasta la fisonomía del ser humano. Nuestro aparato se desdobló, nuestro aparato respiratorio se desdobló, uno para hablar y otro para respirar, para comer y otro para respirar, y para hablar. También ocurre lo mismo en este caso. Los sensores por los que aprendemos el mundo están variando absolutamente. Cualquier niñito hoy o niñita no aprende como aprendimos nosotros, ni siquiera en la fórmula de izquierda a derecha, sujeto, verbo, predicado, aquello de la lectoescritura. Ya no es así, ya no ocurre eso. Y estamos entrando en ese otro mundo a pasos agigantados. El móvil que tú tienes nos permite, entre otras cosas, lógicamente ser un instrumento para ese cambio que se está dando. Mañana no será ni siquiera el artilugio ese, será más etéreo, menos material, seguramente, ¿no? Porque claro, desde hace muy poco para acá era un chisme mamotrético y ahora es esto que tenemos aquí. Pero con eso que tenemos aquí, tu hija, cuando estudie Historia del Arte, no hará lo que yo hacía a mis alumnos, es coger unas cuantas fotos, unas cuantas diapositivas y meterle ahí 3 o 4 imágenes. Es que se meterá en todo lo que le dé la gana. Es que verá la obra de Goya completa, la de Velázquez, la de Picasso, lo que le dé la real gana, la de Martín Chirino. Y entrará en todos los museos del mundo con ese chismito. ¿Cómo lo vamos a limitar? ¿Cómo lo vamos a romper? ¿Cómo le vamos a romper la capacidad de comunicarse instantáneamente con todo lo que le dé la gana, sin límites? Otra cosa es cómo lo hacemos desde el punto de vista educativo, pero eso, en fin. Y luego, en cuanto a esto, yo creo que es así, lo hemos dicho siempre, y creo que la idea fue esa. El Cabildo en su día creó estructuras culturales magníficas. La Casa Pérez Caldós, la Casa de Colón, más tarde el CAN, y ahí está Paco Camejo, que lo conoce muy bien cómo se hizo, ¿no? Y luego vinieron otras, ¿no? Y han durado, porque tienen que ser así, ¿no? Yo echo de menos en esta isla y en esta ciudad una institución dedicada a Matías Vega Guerra. Yo, un franquista, un tal, un cual. Sí, no está el archivo de Vega Guerra a disposición de los historiadores y es fundamental. Fundamental, porque fue un personaje político de gran trascendencia en la vida real política durante una etapa negra de las islas. Y sin embargo, no está.
Esto es así, con lo de Negrín. La diferencia de Negrín es que tiene una trascendencia nacional e internacional, hombre, que no tiene León y Castillo, que tiene mérito, que tiene Galdós en otro plano, en el plano literario, pero es que este lo tiene en el plano de lo que es la gran historia europea y mundial de las décadas centrales del siglo XX. Este sí que la tiene, ¿no? Entonces, que haya un cabildo ahí que se lo haya metido en vena y que haya además una continuidad, tiene que ir por encima de que si gobierna la derecha, la izquierda o más allá, es que tiene que ser así, de verdad. Y lógicamente, hoy esto está en manos de una fundación, yo no sé el día de mañana en manos de quién estará, pero quedará en la isla porque todas las cosas tiene un sello de cabildo que es muy importante, ¿no? Esperemos que haya un sirineo que nos quite la cruz. Bueno, yo por mi parte, si le parece, cerramos, felicitar a la Fundación por la iniciativa, por supuesto al protagonista y solo un par de apuntes, cogiendo el hilo del tema de los móviles y demás, y de la sociedad hiperconectada en la que vivimos. Yo creo que no hay que preocuparse porque en este tipo de actos al final dices, oye, pues esto no se llenó y al final estábamos gente que nos conocemos. Yo estoy cada vez más convencido que este esfuerzo es necesario, sobre todo para que si la sociedad en la que estamos se va al garete, que nadie nos pueda decir a los que, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, tenemos algún tipo de responsabilidades, por supuesto, muchas más quienes están en el ámbito público, que nadie pueda decirnos, es que ustedes no hicieron nada. No, sí lo hacemos, y aunque sea un ejercicio de un poco de romanticismo, y a mí me parece fantástico que haya móviles y que los niños en los colegios tengan un iPad. Lo que me preocupa es que estén los niños y que estemos todos al final, pues como este fin de semana, y que el debate era si un vestido era blanco y dorado o era azul y negro. Yo quiero pensar que se les dan los móviles y las tabletas también para que entren, recuerden quién era Juan Negrín, tengan presente que hay una fundación y ahí tenemos también una responsabilidad de los medios, y es recordar que esto existe, insistir para que vengan y para que la actividad que hacen unas personas guiadas por una ideología, un compromiso o un romanticismo, si se quiere, que no quede ahí. A todos muchas gracias.